¿Qué tal amigos? Continuamos en este recorrido en el marco del 17º Congreso organizado por la WBSC América Softball y el turno es para un país que ha sorprendido y ha sorprendido gratamente porque su identidad en el mundo deportivo es el fútbol. Han sido campeones mundiales, han tenido grandes estrellas, tienen grandes estrellas en el fútbol mundial, pero Argentina fue campeón mundial de softball. Sí, Argentina. Y uno de sus protagonistas es el doctor Jacinto Cipriota, presidente de la Federación Argentina de Softball. Don Jacinto, ¿cómo está? Es un Muy placer bien, tenerlo aquí. bueno, muchísimas gracias. Doctor era mi papá, que era médico, doctor Jacinto Cipriota. Yo no, No no, tiene el no, no título. soy doctor, así es. Bueno, estoy muy bien, muy contento y entusiasmado de estar aquí en este congreso, porque, porque el softball es muy importante y porque es muy importante que tantos presidentes de tantas federaciones de América estemos juntos para seguir evolucionando. ¿Cómo llegó Argentina a ser campeón del mundo? Un país arropado por el fútbol. ¿Cómo llegó el softball a penetrar y a lograr ganar un espacio de ser campeón del mundo en masculino? Bueno, hay cosas que no tienen quizá demasiada explicación porque es hablar con el diario del lunes. Argentina, el 99% del deporte argentino es el fútbol. El otro 1% se reparte entre todos los demás deportes. Esta es la realidad. Eh, ha habido ciudades que han desarrollado, que fueron de generación en generación, y siempre hubo una base. Curiosamente, nos destacamos en los lanzadores al principio. Argentina tenía muy buenos lanzadores desde hace 30 años o más a nivel internacional. Pero los otros departamentos todavía estábamos medio flojos de papeles, tanto en la defensa, en el ataque, y sobre todo en la preparación física. Y en los últimos años, en los últimos 15 años casi, hubo un clic, un cambio de modelo donde se decidió en esta rueda de tenemos mucha gente que juega y a partir de ahí entonces uno tiene más posibilidades de poder poder seleccionar mejor los talentos. Pero esto es el huevo o la gallina, porque ¿cómo hago para tener una gran cantidad de gente en un deporte que no es tradicional si no es primero logrando resultados para poder captarlos? Entonces nuestra decisión fue armar un laboratorio muy pequeño, con muy pocos jugadores, pero con un trabajo que quizás en otros países no se podía hacer o no se hacía. Y así fue que nosotros en el año 2009 encaramos una meta muy concreta para lo que fue el Campeonato Mundial Juvenil, que era en el 2012. Y yo creo que es la primera vez en la historia que un equipo nacional juvenil entrena durante 3 años seguidos, diariamente, como equipo. Wow. Y esa diferencia, más allá después de los talentos y de las estrategias y demás, se notó. Se notó en la preparación de los jugadores y se notó en definitiva en el funcionamiento de equipo y en la calidad del funcionamiento. Eso mismo después se volvió a replicar en el 2014. Volvimos a salir campeones juveniles. Y con una selección mayor que ya había obtenido muy buenos resultados, estamos hablando de cuarto puesto en el mundial anterior a nivel mundial, ya esta camada que llega con un cuerpo técnico de alguna manera heredado o que continuaba el trabajo de la juvenil, es el que se presentó nuevamente a lo que fue el Mundial del 2019 de República Checa. Y bueno, tuvimos la posibilidad y la suerte de salir campeones del mundo, con números realmente asombrosos, casi 100 puntos por encima en nivel de bateo, que no era el fuerte de Argentina, Correcto. por encima del que le seguía, ¿no? Y han sido campeones del mundo y han sido campeones en otras categorías. Eh, Pero en las últimas presentaciones no hemos visto esa superioridad de Argentina que ha estado marcando. ¿Argentina bajó su calidad o sus rivales subieron la calidad? Bien, es muy buena pregunta. Yo creo que Argentina no bajó el rendimiento, definitivamente. El rendimiento que tuvo en el Campeonato Mundial fue excelente, dando vuelta a partidos dificilísimos
y llegando a una situación de triple empate por el pase a la final con Australia y con Canadá. Y por una diferencia de carreras en un reglamento que ahora se modificó, porque a todas luces era inacertado, injusto, y se modificó por el mismo reglamento que tiene el béisbol, nosotros quedamos ya sin la posibilidad de disputar ese puesto. Pero nosotros le ganamos a Canadá y perdimos por una carrera y perdimos con Australia por una carrera. O sea que Sí. estuvimos en el mismo nivel, digamos, con los mejores equipos del mundo. Así que en ese sentido estamos tranquilos. Lo que no quita que si llegar es muy difícil, mantenerse es mucho más difícil, porque ahí entran situaciones que tienen que ver con la parte psicológica y es muy difícil, ¿no? El ojo de tigre famoso, hasta cuánto se puede mantener, ¿no? Ese es lo admirable de un Messi que es Ah, argentino y que uno no se explica cómo después de tantos mundiales no haya perdido esa energía, ese compromiso. Nosotros no lo perdemos y estamos en la lucha, pero siempre es más difícil mantenerse que llegar. es el Messi del softball en Argentina. Eh, No, yo creo que Messi no hay comparación, no hay comparación. Nosotros tenemos muy buenos jugadores, muy buenos talentos, pero Messi no tenemos y yo prácticamente no he visto Messi en ningún otro deporte. Di una educación en Paraná con respecto a la afición. Y era que en todos los partidos, además de estar siempre lleno el estadio cuando iba a jugar a Argentina y en otros juegos también, es que siempre iban, era con la camiseta argentina de softball. No vi a un aficionado con la camiseta argentina de fútbol. Bueno, Fenómeno que ocurre en otros países, por ejemplo en Colombia, que juega Colombia en béisbol y muchas personas van con camiseta de fútbol claro, de Colombia. En claro. Argentina no. Sí, es verdad, es una muy buena observación. Quizás yo no la había apreciado, pero es cierto, el que viene a veces desde afuera es capaz de detectar ese tipo de cosas. Bueno, Paraná es una situación muy particular. Es una ciudad donde el softball es parte. No pasa en ninguna otra ciudad. Tenemos muy buen softball en otras ciudades y con un buen desarrollo, pero el softball en Paraná, la gente ve durante la semana como alguien entra en un supermercado vestido con la ropa de softball porque terminó de jugar un partido y va a comprar las cosas para la cena. Eso se ve en una ciudad de 300.000 habitantes, lo ve, o sea, la gente convive con el softball. Y además es un gran orgullo para los paranaenses el que el softball lo haya designado como capital nacional. A nivel nacional se designó a Paraná como la capital nacional del softball. Entonces eso genera una gran identidad, una gran pertenencia. La gente de Paraná está orgullosa. Y cuando hay un evento de esta naturaleza que juega la selección argentina, la gente va, por supuesto que se juntan sus dos Sí. pasiones, porque es Argentina y por otro lado es Paraná, porque hay una gran parte de los jugadores que son paranaenses. Y los que no son paranaenses se van a vivir a Paraná por el nivel de competencia y la posibilidad de enfrentarse todo el tiempo con los mejores. Así que ahí un poco tienes la explicación. Sí, sí, fue maravillosa la experiencia en Paraná y de verdad que nos agrada sobremanera porque se ve la penetración del deporte en el aficionado, en el hotel, en todas partes, la gente del transporte. No hablaban sino hablar de softball y hablar del torneo que se estaba desarrollando. Entonces, eso también habla muy bien de la dirigencia, de cómo han manejado de la mejor manera todos los aspectos para que este deporte se desarrolle en Es que Argentina. particularmente en Paraná la familia juega el softball. La familia. Hay una gran cantidad de equipos de slow pitch donde juegan los padres o los que ya dejaron de jugar en algún momento. Están las niñas, están las mujeres más grandes, están los niños. Entonces es toda la familia que va. Y en Paraná, que ya te digo, una ciudad de 300.000 habitantes, ¿quién no tiene un vecino o un pariente directo o alguien que no juega al softball? Entonces ahí se explica un poco la cosa. Ya que usted me habla de la familia, de las niñas que practican el softball en Argentina, ¿por qué considera usted que hay una diferencia tan marcada en el ranking de los hombres, el rendimiento de los hombres, con el rendimiento de las niñas? La primera que yo podría decir es que hay una franja en 3 países particularmente, o quizás un poco más,
5 países, donde el nivel de competencia que tienen respecto a lo que tiene el resto del mundo es muy grande. Hablo de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Cuba, y México. México. Ahí hay una diferencia difícil de alcanzar y de llevar. Esa sería la primera. Y la segunda explica un poco lo inexplicable que es para nosotros por qué llegamos a donde llegamos en masculino. Si la tuviéramos tan clara y yo te la pudiera escribir en un libro, la estaríamos practicando para las niñas y de alguna manera no logramos el mismo resultado. Lo que no quita que realmente se está haciendo un trabajo muy, muy serio, muy profesional, quizás con pequeños pasitos se va notando el cambio y la evolución. Lo que pasa es que con el sistema de ranking y con el sistema de clasificación, dar el primer salto para estar en el contexto de los que son clasificados a mundial, ese primer salto cuesta muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando uno se queda fuera o excluido, después ya hay un largo plazo por el cual no tiene competencias oficiales. Entonces cada vez los equipos que están incluidos en eso toman más distancia de los que no. Por eso es mucho más fuerte el trabajo que hay que hacer en los equipos que están ahí aspirando a llegar que los que ya están sembrados. En el caso del masculino, nosotros casi estuvimos sembrados siempre Sí. entre los mejores. Entonces, para nosotros nos resultó más fácil. Don Jacinto, por último, ¿cómo ve usted desde su posición, porque hace parte también de la WBSC a nivel mundial en softball, cómo ve usted el softball en las Américas, ¿El softball en general o el softball masculino? el softball en general? Bueno, el softball en las Américas es fantástico. O sea, cada vez que hay una competencia continental, es un mundial, prácticamente un mundial, porque quitando, por ejemplo, en el caso del masculino, quitando 3 países, no me animo a decir más que eso, el resto están todos en América. Podríamos Entonces, decir que el softball es de las Américas. y sí, y se juega en todo el mundo, pero el softball es un deporte de América. Y ahí está un poco el tema y la situación que nosotros estamos viviendo, sobre todo en el softball masculino, que está tremendamente difundido y desarrollado en todas las Américas y todo el tiempo estamos pugnando por estar en los Juegos Panamericanos. Claramente los Juegos Panamericanos son los juegos donde están representados los deportes que se juegan en América. Y el softball masculino es uno de los deportes que más este, donde más representatividad tiene, de la cantidad de países de América, casi el 90% lo practica y lo juega. Y bueno, es una de las cosas que nosotros tenemos que terminar de convencer de alguna manera a los funcionarios, a la dirigencia, que el deporte de América se nutre, o sea, a ver, ejemplos, la cantidad de audiencias, la cantidad de entradas que se vendieron en el último Panamericano que participaron los hombres en Lima fue récord. O sea, prácticamente superó a la mayoría de los deportes. Entonces, esas son las cosas que hay que mirar y para nosotros realmente para el desarrollo del softball masculino, estar en la máxima cita ecuménica de las Américas es fundamental. Al principio de la entrevista recordamos al doctor Jacinto Cipriota, su padre. Ah, Así bueno, que ahora despedimos a su hijo, un exitoso dirigente. Don muchísimas, Jacinto, muy amable. muchísimas gracias. Mil gracias a don Jacinto Cipriota, presidente de la Federación Argentina de Softball.